Al Cristo vivo sirvo y Él conmigo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todas partes veo su fiel y tierno amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Gozaos, oh cristianos, hoy himnos entonad, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantad. Ayuda y esperanza de quien acude a Él. No hay otro tan amante, tan bueno y fiel. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar. No me deja nunca, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada
cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte es Jesucristo, puedo en Él confiar. Todo me ha provisto, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no, nada me ha de mover, no, 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 nada, no, nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura puedo en Él confiar, mi alma está segura, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no, nada me ha de mover, no, no, nada, no, nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Muchos me abandonan, puedo en Él confiar. Otros me engañan, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no, nada me ha de mover, no, no, nada, no, nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no, nada me ha de mover, no, no, nada, no, nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad de estar en su casa este miércoles, ¿verdad? Quiero agradecer mucho a cada uno de ustedes, hermanos míos, por estar conectados. Yo le invito, le insto, hermanos, a que usted pueda seguir adelante, ¿verdad? No hay que aflojar, no hay que claudicar. El enemigo quiere que nosotros podamos desistir de la fe, pero hay que seguir fuertes, enérgicos, con todo el deseo, porque, hermanos míos, como vimos el domingo en la tarde, Job tuvo varias noticias no tan buenas, ¿verdad? Pero se fortaleció, dependió de Dios, su fe era más preciosa que el oro, ¿verdad? Entonces tenemos que, hermanos, por favor, recordar esas cosas, ¿verdad? No podemos olvidarnos. Dios nos ha dado muchas cosas, muchas bendiciones, y nosotros tenemos que estar acostumbrados, ¿verdad? Cada día.
Pero eso lo vamos a estar viendo más adelantito. Hermanos, quiero pedirle por favor que ya usted tiene, nuestro hermano José hizo la lista de oración. Tenemos que agregar unas cuantas personas más, ¿verdad? Para que usted lo tenga por favor presente, mis hermanos y hermanas. Sería agregar, bueno, nuestro hermano Fernando está afectado de salud, por eso no está hoy, ¿verdad? También tenemos a doña Jacqueline, la mamá de nuestra hermana Chaylin y sus hermanitos, ¿verdad? También, gracias a Dios, están mejorando en la salud, sobre todo la mamá, ¿verdad? Porque ellos, gracias a Dios, están muy bien. Tenemos que orar, ¿verdad?, por la situación del país. También, hermanos, tenemos que pedirle a Dios, hermanos míos, igualmente, por favor, ¿verdad?, por las autoridades que están involucradas en todo este tiempo de la pandemia, que Dios pueda fortalecer la salud de cada uno de ellos, que les dé mucha sabiduría a lo alto, ¿verdad?, para que puedan tomar sabias decisiones y puedan ayudar, hermanos míos, a lo que sería la situación de nuestro país, ¿verdad? Entonces yo quiero expresarles eso, hermanos, y que usted y yo podamos tener presente eso, seguir orando, ¿verdad? Para que cada cosa, ¿verdad?, llegue otra vez a la normalidad, ¿verdad? Que sea el tiempo de Dios, pero recuerde, hermanos, hay que seguir adelante. ¿Está bien, hermanos míos? En esta yo le invito para que usted pueda también, hermanos, no perdamos los cultos. Eso es lo que el enemigo quiere, ¿verdad? Que usted y yo perdamos los cultos, tanto el de la mañana, el de la tarde, miércoles, ¿verdad? También. Y jóvenes, ustedes, la sociedad de jóvenes también, ¿verdad? Tenerla ahí presente. No se les olvide, por favor. ¿Está bien? Muy bien, como dije antes, hermanos, nuestro hermano Fernando está afectado de su salud. Entonces vamos a tener un tema un pequeño paréntesis, ¿verdad? Para que esperemos en Dios que ya la próxima semana pueda estar bien y entonces continuar con lo que sería la fe valiente. Y aparte de la fe valiente, pues los hermanos que nos ayudan, ¿verdad? Y tienen la oportunidad de estar en las entrevistas, ¿verdad? Las entrevistas de fe, ¿verdad? De que cada persona, cada familia, cada hermano nuestro ha pasado momentos difíciles en la vida. ¿Está bien, hermanos? Muy bien, hermanos míos, quiero invitarle, hermanos, y quiero denominar, o que usted y yo podamos recordar, Dios no nos desampara. Ese es el título del mensaje. Dios no nos desampara. ¿Y por qué, hermanos míos, quiero hablar de esto? Porque, hermanos, muchas veces nosotros llegamos a tener momentos críticos en la vida. Y a veces, hermanos míos, es muy fácil cortar por el lado de Dios, ¿verdad? Y sentirse, estoy desamparado, no sé qué va a pasar mañana, no sé. Y como pasó con Job, ¿verdad? Se encontraron varias noticias no buenas. Fueron una tras otra las noticias. Y me imagino yo que Job se sintió, tal vez, hermanos míos, algunos de nosotros tal vez no nos hemos sentido así, ¿verdad? Pero a veces nosotros nos podemos sentir desamparados. Job tenía esa confianza plena. Entonces puede ser, hermanos, y hago la salvedad, recuerde, hermanos míos, nosotros somos diferentes. Cada dedo de nuestras manos son diferentes. Entonces muchas veces, algunas veces nosotros podemos en un momento actuar bien, y hay veces podemos actuar sin fe, ¿verdad? Con toda la fe, con todo el amor, con todo el anhelo. Y puede ser que en algún momento nosotros podemos actuar sin fe, ¿verdad? Y eso es algo, hermanos míos, que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Eso sucede cuando las cosas se ponen difíciles. Muchas veces nosotros nos sentimos desamparados, abandonados, dejados, y hay veces podemos pensar, pero ¿qué está pasando, verdad?
Muchas veces nosotros como hijos de Dios podemos pensar, ¿y dónde está nuestro Señor? ¿Dónde está Dios? O como dicen los mismos enemigos, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? Pero hermanos, nosotros tenemos que recordar esto. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Muchas veces nosotros, hermanos míos, pensamos que tener tantas comodidades es que estamos bien. Pero hermanos, hay veces nosotros no necesitamos tantas comodidades para estar bien. Muchas veces, hermanos, lo que necesitamos es tener el techo, ¿verdad? Que es el abrigo, sustento para poder sustentar nuestras propias vidas. Y si está usted casado, pues sustentar la vida de sus seres queridos, ¿verdad? Y algunas personas, hermanos, tienen la oportunidad de alcanzar cosas bonitas, grandes, ¿verdad? Pero Dios sabe a quién, ¿verdad? Y como vimos la historia, hermanos, como vimos nosotros la historia de Job el día domingo, usted y yo podemos ver cuántas noticias llegaron no buenas, ¿verdad? Él pudo haberse sentido desamparado. Pero no vamos a hablar de Job, ¿verdad? Pero yo quiero tomar ese ejemplo porque el domingo lo estuvimos hablando. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13. ¿Se ha sentido usted desamparado? ¿Se ha sentido usted en algún momento así? Yo me he sentido así. Yo me he sentido desamparado. Yo he sentido, hermanos míos, que a veces no sé qué hacer, ¿verdad? Y no tengo nadie a la par, ¿verdad? Y todas esas cosas. A pesar de que usted y yo podemos tener a nuestra esposa, nuestros hijos, ¿verdad? A veces podemos sentirnos solos. Podemos sentir que estamos desamparados. Podemos sentir que no tenemos ese apoyo, ¿verdad? Aún hago el hincapié que lo tenemos, que tenemos la esposa y todo. Pero eso es un sentimiento, una emoción que el enemigo Satanás nos hace que sintamos eso. Y por eso, hermanos, es que tenemos que tener ese cuidado. Nosotros tenemos que estar, hermanos míos, apegados a la palabra de Dios, teniendo nuestros devocionales. Más ahora, hermanos, tenemos tiempo. Si usted tiene la oportunidad de estar en teletrabajo, si usted tiene la oportunidad de tener un poquito más de estar en su hogar, puede calcular bien su horario y tener más cercanía con Dios. ¿Me explico, hermanos? Pero muchas veces, hermanos míos, hay veces, por eso el Señor puso ese gran versículo en Efesios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay momentos en que hay días no tan buenos, no tan agradables para mi vida, para su vida, y a veces se complica el asunto, ¿verdad? Y a veces nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a tener los pies puestos en la tierra y poder nosotros, hermanos míos, de verdad, de todo corazón le digo esto, hermano, y con todo cariño y respeto, bien afianzados en la fe. Cuando uno no está afianzado en la fe, se va a sentir desamparado, ¿verdad? Y usted y yo podemos observar eso, y yo quiero que podamos ver un contraste en eso ahora. Vea lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Eso nos recuerda, hermanos míos, ese famoso varios versículos de como Isaías 41:10, ¿verdad? Que Él no nos va a dejar ni desamparar. Pero antes, hermanos, dice ahí: sean vuestras costumbres sin avaricia. Eso es lo que hace, hermano, amigo, la avaricia, el deseo, el apego desmedido a cosas materiales. Recuerde que el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos ha escrito, ¿verdad?, en primera de Timoteo capítulo 6, ¿verdad?, que nosotros hemos venido a este mundo sin nada. Y sin duda, dice, nada podemos sacar de él. Job lo dijo, ¿verdad? ¿Recuerda usted también? Job lo mencionó, hermanos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque muchas veces, hermanos, es cierto, es bonito tener comodidades, pero esas comodidades, hermanos, no siempre son buenas. Hay veces son ciertos distractores para sentirnos que ay, Dios no me escucha, Dios no está conmigo, no está ahí, no está allá, ¿verdad? Y cuando comenzamos a ver ciertas cosas, entonces
la carne nuestra, si nosotros no estamos controlando nuestra carne, el enemigo, hermanos, usted y yo sabemos que tenemos la famosa concupiscencia que está en nosotros, esos deseos, ese apego a cosas materiales. Usted lo puede notar ahora. Recuerda usted, antes no existían los celulares. Ahora usted ve que es un apego hacia el celular. Todos andamos así, ¿verdad? Todos andamos así, todos estamos así. Y ahora imagínese, hasta los diferentes centros comerciales y lugares donde usted asiste, donde usted está, allá hay lugares para cargar el celular, ¿verdad? Ya han puesto hasta kioscos, ciertos puntos, cargue su celular aquí. Me explico, las tablets y todas esas cosas, hermanos. Entonces, muchas veces esas cosas, hermanos, hacen que despierte ese apetito, ese mal deseo, y entonces nosotros pensamos que yo ocupo esto, si yo no tengo este tipo de ropa, si yo no tengo entonces nos sentimos, hermanos, ¿verdad? Entonces uno tiene que entender eso. Por eso el apóstol, inspirado por Dios, dice: sean vuestras costumbres, mi costumbre, ¿verdad? Antes la mayoría de las personas, usted y yo sabemos muy bien, no eran que eran conformistas, pero sabían que teniendo el techo, la comida, era más que suficiente, hermanos. Y esto no quiero decir yo, y hago la salvedad, hermanos míos, que está mal la superación personal. No, hermanos, no me entienda mal, pero estoy hablando de la avaricia, que no importa lo que yo quiero ese puesto. Entonces, si yo tengo que pisotear y hacer cualquier cosa para escalar y llegar ahí, no importa. Es que yo quiero ese carro, yo quiero esas tenis, yo quiero ese carro, yo quiero esa ropa, etcétera. ¿Me entiende, hermanos? A eso es lo que se refiere. No está hablando en ningún momento, hermanos, que usted y yo no tengamos aspiraciones, metas personales, de crecimiento, de superación personal. Está hablando de ese apego desmedido, como el ejemplo de aquel joven en Mateo capítulo 19, que él tenía avaricia por el dinero, por las posesiones, por el lugar donde él estaba, y él estaba dispuesto: yo quiero hacer todo, pero no se meta con el dinero. Y usted y yo lo sabemos muy bien, ahorita lo vamos a ver. Entonces, hermanos, más bien vayamos a ese pasaje, Mateo capítulo 19. Vea, hermano mío, ahí está, ¿verdad? Y hay veces nosotros como creyentes tenemos que tener ese cuidado, porque el enemigo va a tratar por todos los medios, hermanos, ¿verdad? Que usted y yo tengamos esa mentalidad, ¿verdad? Y esa costumbre, ¿verdad? Y la avaricia, el deseo, el apego. Es que yo tengo que tener es que yo tengo que tener este tipo de teléfono, esta marca, porque si no voy a estar fuera del conjunto de mis amigos, y mostramos ahí nuestro teléfono. Vea, es un iPhone, es esto, lo otro, ¿verdad? Y comenzamos ahí, ¿verdad?, a alardear. Y vea lo que dice aquí en el libro de Mateo capítulo 19. Y eso fue lo que pasó. Es el apego desmedido a ciertas cosas. Yo no estoy diciendo que no debemos de superarnos, claro. El Señor quiere que usted se supere. ¿Por qué cree que Abraham se superó? Jacob tuvo posesiones, comodidades, y hay otras personas en nuestra época que Dios ha bendecido a tal manera. ¿Por qué? Porque Él ha visto el corazón dispuesto, generoso, ¿verdad?, de los hermanos y amigos que usted y yo tenemos. En Mateo capítulo 19, vea lo que dice ahí, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven estaba diciendo hasta ese momento, falta. Vea lo que sigue diciendo. Verso 18, le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu, honra a tu padre y a tu, hermanos, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Entonces, hermanos míos, muchas veces nosotros olvidamos esas cosas, ¿verdad? Y el apego desmedido a las cosas materiales hace que nosotros nos apartemos de Dios. Y llega un momento como este joven, vea lo que dice ahí, seguidamente el verso 20, el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Estaba diciendo que las posesiones materiales eran malas, sino era la avaricia, el apego desmedido a lo material. Entonces, ¿qué sucedió, hermanos? Él vino, se dio la vuelta y se fue. Él llegó buscando de Dios. Así hay muchas personas, hermanos, buscan de Dios, y cuando ve que el Señor les habla y ve ciertas cosas que están apegadas al corazón, entonces ya no quieren. Y hermanos míos, eso es algo que usted y yo tenemos que aprender, el apego a esas cosas. Yo no estoy diciendo ni Dios quiere que usted no se supere, Él es un gran Padre amoroso. El punto es, hermanos, que usted y yo no lleguemos a tener un apego tan desmedido a las cosas materiales que dejamos de un lado, como pasó con este joven. Dejó de un lado al Señor, dejó de un lado, tenía buenas cosas, buenas actitudes, buenos hábitos, cosas que tal vez otras personas ni uno mismo estaría hoy día haciendo, por ejemplo, de ser un buen hijo con su papá, su mamá, ¿verdad? Y estar caminando sin dañar a otros, amando a su prójimo, sin estar criticando, hablando. Hermanos, tenía cosas muy buenas, pero la avaricia, el desenfreno a las cosas materiales y al no tener una mentalidad hacia Dios, hace eso, hermanos. Me explico, hermanos míos. El Señor no estaba en contra de las posesiones, no, era la avaricia en Él. Muchos hermanos, nosotros tenemos que aprender a confiar y depender de Dios. Por eso están estudiando los días miércoles la fe valiente. La fe de ser valiente, hermanos. Debemos de saber cómo enfrentar las circunstancias, las situaciones en la vida. Quiero que regresemos, hermanos, al libro de Hebreos otra vez, capítulo 13. Seguidamente, hermanos, la palabra de Dios dice lo siguiente: contentos con lo que tenéis ahora. Contentos con los que tenéis ahora. El verso 5, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Hermanos, esa parte nos debe hacer a nosotros reflexionar cada día y pensar aún más. Hay veces usted y yo podemos ver en el horizonte las noticias no tan buenas. Usted y yo podemos escuchar esas noticias que dan en La Nación, en CR Hoy y varios otros noticieros. Y con esto quiero decir, hermanos, yo no estoy diciendo que está mal la información de La Nación, que está mal la información de CR Hoy, ¿verdad? Que está mal la información que dan algunos otros periodistas, otros medios de comunicación. No. Lo que estoy diciendo, hermanos míos, que nosotros no podemos depender de esas noticias no tan buenas. Que la economía está mal, que el economista X dice tal cosa, y que las personas que saben mucho de esto, de la economía, están diciendo que estamos en una gran crisis. Hermanos, yo no quiero en ningún momento, jamás de los jamases, desacreditar ningún profesional, jamás, Dios guarde. Son personas estudiosas, estudiadas, los economistas que salen y usted y yo podemos observar y ver, pero hay que recordar algo, hermanos. Yo no estoy diciendo, desacreditando a ninguna profesión, hermanos míos, pero a pesar de que esas noticias que no son tan buenas, usted y yo tenemos que entender, hermanos, que el Señor dijo que no nos va a desamparar. Usted y yo tenemos que entender eso. Y dice ahí que nosotros tenemos que estar contentos con lo que tenemos ahora. ¿Cuántas personas, hermanos, si usted y yo pudiéramos darnos cuenta y ver, hay personas que no tienen lo que su servidor tiene, lo que usted tiene, y lo digo con todo cariño y respeto, hermanos. ¿Cuántos pares de zapatos tiene usted?
¿Cuántas camisas tiene usted? ¿Cuántas camisas tengo yo? ¿Cuántos pares de zapatos, hermanos? Hay algo que usted puede ir y ver en la despensa. Usted en ese momento dice, bueno, no sé qué comer hoy en la despensa. Abre su refrigerador y ahí observa y ve que hay. Hermanos, ¿cuántas personas desearían estar como tal vez su servidor y usted estamos, hermanos? Dios no los ha desamparado, hermanos míos. Recuerde eso, hermanos. Y si usted y yo pensamos un poquito, hermanos míos, ¿le ha faltado algo, hermanos? ¿Me ha faltado algo a mí? Recuerde que Dios ha provisto, hermanos, no nos ha desamparado. En algún momento, cuando las cosas ya se ven bastante críticas, difíciles, Dios siempre suple cada una de las necesidades. Eso es algo que usted y yo no podemos en ningún momento pasar inadvertido, hermanos. Póngase a pensar. Más bien el enemigo está tratando de socavar su fe, esa fe valiente, como hemos venido aprendiendo, hermanos, porque Él desea que usted y yo reneguemos. Él desea que usted y yo no creamos en las promesas del Señor, en las promesas grandes que Dios tiene para mi persona, para su persona. Y hermanos míos, de verdad, en esos 5 meses usted ha escuchado noticia tras noticia, y cada vez esas noticias, hermanos, no son tan buenas. No se vislumbra en el horizonte algo bueno. Pero usted y yo hemos visto, hermanos, cómo Dios ha tenido la oportunidad de suplir y no desampararnos nunca. Nunca. Dios ha estado ahí siempre. Así es que, hermanos, no permita usted ni yo mismo, en mi corazón, en mi mente, que se posesionen en nosotros esos pensamientos negativos. Es que si yo hago esto, si yo doy a la obra, entonces me va a pasar esto. No, Dios no lo va a desamparar, porque siempre le he dicho a usted y a mí mismo, cuando sembramos en la obra, de la obra de Dios vendrán las bendiciones. Cuando usted siembra bien, recoge bien, hermanos. Eso es algo muy grande. Quiero que me acompañe, hermanos, por favor, y ver un ejemplo ya casi para terminar. Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9 y el versículo 35 en adelante. Mateo 9, 35 al 38. ¿Está bien, hermanos? Dice así, Mateo 9, 35 en adelante. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Paramos ahí, hermanos. Y usted y yo podemos observar y ver, en aquel momento el Señor vio las multitudes. Tenían ellos aquellos líderes espirituales, pero esos líderes espirituales no enseñaban lo correcto, estaban más bien para el beneficio personal. Pero en realidad, hermanos, no es tanto la enseñanza en eso, pero eso estaba pasando en aquellos momentos. Pero usted puede notar ahí algo. El Señor vio, se conmovió al ver las multitudes. Muchas de esas multitudes eran parte del pueblo de Israel, sí, claro, el pueblo de Dios, de la promesa. Y el Señor se compadeció de ellos. Entonces, hermanos, imagínense, usted y yo somos del nuevo pacto. Jesucristo dio su sangre por nosotros. ¿Cómo el Señor nos va a desamparar? ¿Cómo el Señor va a desampararle a usted y a mí, un hijo, una hija? Usted que ha sido maestro, usted que ha sido servidor, o usted que ha asistido aquí a su iglesia bíblica bautista en Setillal. Hermanos míos, usted y yo sabemos muy bien eso. En aquel momento dice que Él vio las multitudes, Él observó eso. Dice que tuvo compasión. La palabra compasión es una palabra compuesta, ¿verdad? Que significa sufrir con ellos. El Señor estaba sufriendo con ellos en cada momento de la necesidad. Dios está ahí en mi sufrimiento, en su sufrimiento, hermanos. Ahí está Él.
Entonces, usted y yo no podemos en ningún momento, hermanos, pensar o dejar de pensar que el Señor no va a tener compasión de nosotros, que Él ve que usted y yo, como vio aquella multitud en el horizonte, es que estaban desamparados, pero Él vino y suplió cada una de sus necesidades, hermanos. Así es que, hermanos, Dios no nos va a desamparar en ningún momento. Tiene techo, tiene abrigo. Dice la Biblia que hay que estar contentos con eso. ¿Cuántas otras personas, hermanos, con todo respeto y cariño, no tienen eso, no poseen eso? Y usted y yo sí poseemos esas cosas. Usted y yo sí tenemos esas cosas, hermanos. Es algo que en algún momento usted y yo podemos decir: gracias, Señor, por la vida. Desde el momento en que usted y yo nos levantamos cada mañana, hermanos, decir: gracias, Señor, porque usted no me ha desamparado. A pesar de las pruebas, dificultades, Dios nunca le desampara. Y podemos verlo en la vida de Noé, podemos verlo en la vida de Jacob, podemos verlo en la vida de Abraham, podemos verlo en la vida de José, podemos verlo en la vida de David, podemos verlo, hermanos míos, también en la vida de Job. Dios nunca los desamparó, nunca. El Señor estuvo ahí. Al mismo Josué le dijo, hermanos, así es que imagínense, el Señor suplió todas las necesidades de su pueblo. Él nunca los desamparó, ni en el desierto los desamparó, hermanos míos, ni a pesar de la inclemencia, ni a pesar del frío. No los dejó morir de hipotermia en el desierto. No los dejó, hermanos míos, que murieran de hambre. Recuerde, hermanos, los que perecieron en el desierto, nunca se nos olvide a usted y a mí. Los que perecieron en el desierto fue porque no confiaron en el Señor. Pero nunca dice la Biblia que Dios los desamparó, que no les proveyó el maná, que no les proveyó carne. Dice a su gusto, hermanos, a su gusto. Hay veces Dios nos ha dado gustos a usted y a mí, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos olvidar esas cosas, hermanos míos. El Señor nunca nos ha desamparado. Siempre ha estado al lado nuestro. Él estuvo con ellos ahí en el desierto. Él caminó con ellos en el desierto. Él cubrió, protegió a su pueblo. Como dice la palabra de Dios: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Completamente cubiertos, hermanos. ¿Por quién? Por Dios, por el Dios eterno. Nunca les faltó nada. Así es que Dios nunca lo va a desamparar. No desamparó en el desierto, menos ahora en este tiempo difícil, hermanos. Él no puede jamás de los jamases negar su palabra. Él es su Padre Celestial, es mi Padre Celestial. Él va a suplir, va a usar personas grandes. Y yo le digo, hermanos, y uno lo ve, ¿verdad? Y usa personas que tienen un gran corazón, una gran nobleza. En esta semana, una de las familias, ¿verdad? Tenía una necesidad, y conversando con un buen y gran amigo, él me dijo: yo quiero colaborar, yo quiero ayudar. Hermanos, Dios suple, Dios usa personas. Yo no le pedí. Dios puso en el corazón y me dijo: Edward, quiero ayudar. Hermanos, Dios nunca desampara. Nunca, hermanos, nunca. Y Dios usa personas de gran corazón. Y Dios, por eso es que, hermanos míos, bendice a ese tipo de personas, porque tiene una gran calidad humana. Así es que, hermanos, nosotros no podemos en ningún momento olvidarnos de eso. Dios nunca nos desampara. Quiero que terminemos en el libro de Josué. Vaya conmigo al libro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Y vea lo que dice la palabra de Dios para terminar en esta noche. Josué,
capítulo 1, y vamos a leer 3, 4 versículos. Dice así la palabra de Dios. Verso 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Vea lo que le dice a Josué, hermanos. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Hermanos, si usted y yo hacemos la voluntad de Dios como Josué hizo, y Dios le estaba dando las normas, las reglas, y si usted y yo hacemos como Dios dice, Él nunca nos va a desamparar, como hizo con Josué. Nadie te podrá hacer frente, no dice en una parte de tu vida, en un día sí, en otro día no, en este mes sí, en este año sí, en este año no, etcétera. Él le estaba dando una gran y verdadera y auténtica promesa, ¿verdad? En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. Escuche bien, hermano mío, para mí y para usted: no te dejaré ni te desampararé. Y si usted estudia y ve y termina de leer todo el libro de Josué, Dios nunca desamparó a Josué. ¿Por qué, hermanos? Porque caminó bien. Uno no puede sentirse, y yo no estoy, y como hago hincapié, repito, cuando usted escucha las noticias de economía, la banca, el sistema financiero, hermanos, yo no desacredito. Todas esas personas estudiosas son buenas y todo lo que han dicho es atinado, es cierto. Pero recuerde, hermanos, usted no se ampara en el gobierno, usted no se ampara en el sistema nacional financiero, usted se ampara en el Señor, y Dios nunca lo va a desamparar. Como hizo con Josué, Él nunca lo desamparó, y lo hizo en el pasado, en el tiempo de Josué, y lo va a hacer en este tiempo presente. ¿No lo hizo usted? Usted ha visto, hermanos, usted puede ver la situación difícil, usted puede ver cómo el pueblo de Dios sentía ahí y veía que había sol, pero también veía la cobertura de Dios sobre ellos. Ellos veían, presentían y veían el frío de las noches, pero Dios en una columna de fuego estaba ahí, y no solamente les alumbraba para que las fieras y todos los animales que existen en el desierto, hermanos míos, no los atacaran, ¿verdad? Sino que al mismo tiempo les daba calor para que ellos no murieran de hipotermia. Entonces, hermanos, Dios no desampara a nadie. Esté donde esté, no le va a desamparar. No importa, usted es un hijo de Dios, está en África, Dios no le desampara. Está en Nicaragua, Dios no le desampara. Está en Cuba, Dios no le desampara, hermanos. Está aquí en Costa Rica, Dios no le desampara. Está en Panamá, Dios no le desampara. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios. Y seguidamente dice ahí, es algo que todos tenemos que hacer: esfuérzate y sé valiente. Nuestra fe valiente, ¿verdad? Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Quiénes fueron los que se quedaron? ¿Quiénes fueron los que murieron? Y murieron por desobedientes, hermanos, por no creerle a Dios, por no guardar la palabra de Dios, por no creerle, sencillamente así. No le creyeron a Dios y perecieron. Pero nunca dice la palabra de Dios que perecieron por alimentación, porque no tuvieron la protección de la nube, de la columna. Perecieron porque no le creyeron a Dios. Y termino con hermanos, con estos dos versículos que son muy lindos. Versos 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Una gran promesa de parte de Dios. Hermanos, Dios dice que hará prosperar nuestro camino. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque usted le cree a Dios. Una fe valiente. Usted y yo no dependemos de las circunstancias, de las noticias trágicas que podemos estar escuchando. Dependemos de Dios. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios no nos ha dejado desamparados, hermanos. Y como dice ahí,
Hay que esforzarnos, claro, hay que leer la Biblia. No hay que dejar de leer la Biblia, hermanos. La Biblia es la fuente de fortalecer nuestra fe valiente, porque solo así podremos enfrentar valientemente, hermanos, las circunstancias que vienen a mi vida, a su vida. No vamos a tener temor, hermanos. No vamos a tener temor de enfrentar las cosas. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Dios nunca nos ha desamparado, ni nos va a dejar. Así es que, hermanos, le toca a usted, me toca a mí, hermanos míos, seguir confiando. Recuerde, hermanos, y usted y yo tenemos que tener muy presente eso. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Él nunca nos va a dejar, hermanos. Nunca dejó a Israel, a pesar de renegar, quejarse y todo, siempre ha estado con ellos, porque Él les dio una promesa. Él le ha dado promesa a mi persona, a su persona, a la iglesia, y Él nunca le va a desamparar. No dejemos, ni usted ni yo, que el enemigo siembre. No le demos lugar al enemigo, hermanos. No permitamos que el enemigo llegue y comience a dialogar y a decirnos con que Dios le ha hecho esto, con que vea cómo están las cosas, vea las circunstancias, vea lo que dice. El economista tal dice esto, el economista tal dice esto, el sistema bancario dice lo otro. Hermanos, yo no desacredito ninguna de esas personas profesionalmente hablando. Tienen razón. Pero usted no depende de eso, usted depende de Dios. Yo dependo de Dios. Así es que Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Así es que, hermanos, nos toca a usted y a mí seguir confiando plenamente en nuestro Dios. Hermanos, esa es una fe valiente, que depende de Dios. Y que nosotros, hermanos, recuerde los ejemplos que vimos. Dios se compadece. Dios sufre con nosotros. Él tiene compasión de nosotros. Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Y recuerde, hermanos, también algo importante. Usted y yo necesitamos ¿qué? Techo, alimentación, una fuente de ingreso y tener la familia, la esposa, los hijos y ya. No necesitamos más cosas, hermanos. El enemigo nos hace creer que necesitamos un super teléfono, una super computadora. Si Dios se la da, bienvenido sea. Pero usted y yo no podemos estar, es que yo tengo que tener esas tenis porque, y yo tengo que tener ese teléfono, yo tengo que tener esa compu porque si no, los demás van a decir que yo soy. No, hermanos. Jesús fue humilde mientras estuvo aquí. Ni una almohada tenía, dijo Él. Más bien usted y yo tenemos más que Jesús. Así es, tenemos más que Jesucristo, usted y yo. Y Dios nos ha dado gusto, comida a nuestro antojo, dice. ¿Qué les parece, hermanos, si oramos y le pedimos a Dios por este tiempo? ¿Está bien, hermanos? Oremos. Padre, gracias te doy, Señor, por estar en tu casa. Gracias, Dios, por permitirme compartir lo que usted me ha enseñado, Dios, y que he vivido yo en mi vida y que usted ha permitido, y es para su honra y gloria, Señor. No es para jactancia en ningún momento personal. Bendice a cada persona que nos observa, Señor. Guarda nuestro país, dale fortaleza y salud a cada uno de los hermanos y hermanas. Oh Padre bendito, Rey de gloria, que tiene alguna dificultad, alguna necesidad, Señor, suple, cuida los trabajos, suple, oh Dios, la fuente de ingresos. Yo sé que usted nunca desampara a nadie, Señor, y por eso lo vimos ahora. Gracias, Señor. Esté por favor con don Pedro, con su hija, oh Dios, Natalia, con sus hijitos. Oh Dios, también con Angeri, Señor. Con Chaylin, con su mamá, sus hermanitos también, Señor. Sigue guardando y cuidando a cada persona, Dios, de nuestra congregación. Cuida a nuestras familias, Señor. Las personas también que nos observan fielmente aquí en el país, fuera del país también, Señor. Y te pido que el ángel tuyo esté con nosotros, con nuestra iglesia y con cada
uno de los que nos observan. No permitas nunca, oh Dios, que el enemigo nuble nuestra visión espiritual. Más bien, Dios, que sigamos creyendo que a pesar de todas esas cosas, usted nunca nos ha desamparado. Siempre tendremos techo, abrigo y comida, oh Dios. Gracias, Padre bendito, Rey de Gloria. Nos depositamos en tus divinas manos y también te pido por nuestro hermano Fernando para que se recupere, su papá también, don Fernando, para que se recuperen, Señor. Y gracias también por los hermanos que nos ayudan en la filmación. Oh Dios, los maestros que enseñan cada domingo a través de Zoom, a través de YouTube, Dios, Facebook, etcétera. Oh Dios, gracias, Señor. Nos depositamos en tus manos, guárdanos, acompáñanos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, no se olvide estar orando, ¿verdad? Las peticiones nuestro hermano José las va a proyectar, estarán agregadas estas otras, y espero en Dios que Dios le siga fortaleciendo. No se olvide, hermano, Dios nunca nos va a desamparar. Siga creyendo en Dios, siga confiando en Dios. Dios nunca le va a desamparar. No importa lo que otros digan. Y recuerde, hermanos, hago hincapié en esto. Yo no desacredito ninguna profesión, jamás. Tienen la razón. Pero usted y yo dependemos de los milagros de Dios. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Pasen buenas noches y Dios les guarde. Seguimos en pie, fieles a Dios y orando. Buenas noches.